Hoy vamos a ver el capítulo 2, mis hermanos, de Nahum. Ahorita lo vamos a ir leyendo versículo por versículo. En esta ocasión, mis hermanos, sí lo vamos a ir leyendo poco a poco, no vamos a abrirlo en la lectura inicial, pero vamos a continuar. Entonces, Nahum 2, mis hermanos. El título de la predicación del día de hoy es Dios prevalece contra el hombre. Dios prevalece contra el hombre y vamos a estar estudiando Nahum capítulo 2. El ser humano, mis hermanos, es interesante en cómo el pecado tuerce, distorsiona nuestra mente y nuestro corazón. En el momento en el que nosotros nacemos, finalmente nuestro pecado y la vida nos va a llevar a desviarnos de Dios. Y una de esas formas en las que se manifiesta es a través de la idolatría. De hecho, prácticamente todos los pecados tienen su origen en la idolatría, en poner antes que a Dios algo. Nuestra propia concupiscencia, nuestro placer, nuestros deseos, nuestras metas. Esa es la idolatría. No nada más es bailar alrededor de una estatua en el fuego como si fuéramos una cultura indígena. No. Eso es una forma de idolatría, pero la idolatría está en cada corazón del hombre. Decía Juan Calvino que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y es porque nosotros como seres humanos vamos a buscar seguridad en lo que sea menos en Dios. En nuestra salud, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestra vanidad, en muchas cosas, en ideologías falsas. Es impresionante lo que el ser humano está dispuesto a creer, excepto lo que está en la Biblia. Y es especialmente blasfema la idolatría, y por eso es que a lo largo de la escritura la vemos denunciada por Dios constantemente como algo muy grave, porque piénsalo de esta manera. Dios, independientemente de si eres creyente o no, Dios le da a cada ser humano para empezar la vida y cosas en su vida para que pueda disfrutarla. La provisión, el dinero, el aire que respiras, tú no lo hiciste, el poder salir a disfrutar los paisajes que Él creó. Y la idolatría es blasfema, mis hermanos, porque nosotros tomamos lo que Dios nos da y en vez de que eso nos apunte a ver al Creador, nos apunta a ver lo que Él mismo nos está dando. Imagínate lo insolente que es de parte del ser humano, que Dios nos da, por ejemplo, el dinero, la provisión. Recibimos el dinero y en vez de voltear al Creador y gracias, Creador, por proveerme, ves el dinero y gracias, dinero, por estar conmigo. Entonces, eso es extremadamente blasfemo al nombre de Dios. El tomar lo que Él nos da y en vez de adorarle a Él, adorar a la criatura. Romanos habla mucho acerca de cómo el pecado distorsiona la mente y nosotros intercambiamos la verdad por la mentira, honrando a la criatura en vez del Creador. ¿Esto por qué, mis hermanos? Hoy vamos a ver cómo Dios va progresando. Ya anunció que va a castigar a Nínive, que va a juzgar a Nínive, y hoy vamos a ver cómo ese juicio se materializa. Es una profecía que va a ocurrir en el futuro, pero me gusta que las profecías en la Biblia, cuando tú ves la gramática, aún en el español, las profecías no muchas veces están hacia el futuro, muchas veces están hacia el pasado. Y eso nos habla acerca de la naturaleza soberana de Dios, en las que Él, como está diciendo, que lo está hablando como si fuera en pasado, porque de que va a ocurrir, va a ocurrir. Y el tema de hoy, precisamente, mis hermanos, es cómo, aunque el hombre proponga muchas cosas, el camino de Dios, los planes de Dios prevalecen sobre el hombre. Aún sea muy fuerte, seamos muy inteligentes, seamos muy capaces, los planes de Dios prevalecen sobre el hombre. Y Asiria, mis hermanos, que es el imperio del cual es capital Nínive, era un imperio en el que humanamente tú y yo no podríamos decir que iban a ser vencidos rápidamente. La destrucción de Nínive ocurriría más o menos unos 30 años después de la profecía que estamos leyendo. Nínive era una ciudad totalmente impenetrable. Tenía murallas de hasta 30 metros de alto. Para el estándar, en un lugar en el que no existía la tecnología, no existía la pólvora, por ejemplo, no existían los aviones, una ciudad con una muralla de 30 metros de alto prácticamente era impenetrable. Humanamente no hay forma de decir que una ciudad así pueda ser destruida. No solo la ciudad, sino todo el imperio asirio era poderoso y rico, sometía a muchas naciones por debajo de sus pies. Y aún así, Dios va a mostrar que está por encima del poder asirio, encima del poder humano. Y, mis hermanos, si Dios pudo prevalecer sobre imperios como el de Asiria, definitivamente va a prevalecer en cada una de nuestras vidas. Entonces, Dios, mis hermanos, no puede ser enfrentado
cuando Él decreta su venganza contra el pecador. Ese es el tema que hemos seguido a lo largo de Nahum. Dios es un Dios celoso y es un Dios vengador. Y vamos a leer los primeros 2 versículos de Nahum 2, mis hermanos. Dice así: el destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque devastadores los han devastado y destruidos sus sarmientos. Mis hermanos, el primer punto del día de hoy es que Dios debilita al fuerte y fortalece al débil. Si somos estrictos, estos primeros 2 versículos todavía son parte de la idea de lo que leímos y estudiamos el domingo pasado, acerca de la venganza como protección de Dios. Pero es útil porque nos sirve como de puente para precisamente continuar con la idea de la venganza de Dios. Recuerda que aunque la venganza de Dios se escucha como algo terrible, para los que somos sus hijos, para los que somos su pueblo, es una excelente noticia porque habla precisamente que Dios protege a todo aquello que es de acuerdo a su plan y rechaza, resiste y destruye a todo aquello que va en su contra. A nosotros, como pueblo de Dios, nos conviene ser protegidos. Y por el otro lado, si no estás dentro de esta protección, el llamado es no nada que ya ni modo, así va a ser. No, está la puerta abierta del evangelio para que estés integrado en esta protección. Entonces, vemos aquí un tema muy repetitivo a lo largo de la escritura, en la que Dios está retando al fuerte. Le está diciendo, el destructor ha subido contra ti. Es Dios hablándole a Nínive directamente. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Este es un reto a la ciudad de Nínive. Presenta lo mejor de ti, lo más fuerte, lo más poderoso, aquello que intimida a las naciones, y vas a ver lo que yo voy a hacer con lo mejor de ti, que es la destrucción. Dios está retando a Nínive a presentar lo mejor que tienen y que estén listos para mostrar la inutilidad de la confianza en la carne. Lo más fuerte de los hombres, mis hermanos, es nada contra el poder de Dios. Nínive no está acostumbrado a montar guardia. El imperio asirio ha sido un imperio hasta este momento que solamente se conoce y se identifica a sí mismo como un atacante. Conquista tierra tras tierra, nación tras nación, ciudad tras ciudad. Y aquí Dios les está diciendo, ya no vas a ser el atacante, ponte en modo de defensa, porque ahí vengo. En contraste, mis hermanos, el versículo 2 habla acerca de Jacob, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. La imagen que se me viene a la mente, mis hermanos, es como si nosotros fuéramos niños y alguien nos está haciendo daño y entonces nosotros vamos y corremos y le pedimos ayuda a nuestro papá y entonces nuestro papá se pone entre nosotros y el que nos quiere agredir, y estas palabras de te voy a destruir es el papá diciéndole al que nos va a ofender. Estoy seguro, y mis hermanos, hemos hablado de muchas razones, muchas formas en las que los papás podemos lastimar el corazón de nuestros hijos. Una que hablamos es el tema de la hipocresía. Pero si tú quieres así una receta rápida de cómo destruir el corazón de tus hijos, mantente quieto, inmóvil ante la ofensa de un mundo, ante tus hijos. Que ofendan, que agredan a tus hijos y que tú como papá es, hijo, pues sí, pues ni modo, ¿no? No, estás hecho para ser protector del hogar y ponerte como una barrera entre el mundo y el daño que puede ejercer a tus hijos. De igual manera, Dios ejerce su venganza en esa protección y está protegiéndolos por amor, por gracia, pero también para demostrar su poder. Ahí en el Pentateuco, Dios le dice a la nación de Israel que Él los elige no porque sean una nación poderosa, porque no lo son, ni porque sean una nación numerosa, porque no lo son, sino precisamente porque son una nación pequeña. Para que cuando nosotros veamos a lo largo de la historia cómo Dios mueve a la nación de Israel a hacer bendición a todo el mundo, específicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no obtengamos en nuestra mente la idea de que fue por la habilidad de los israelitas, por la virtud de los israelitas. Por supuesto que ellos iban a lograr grandes cosas porque eran una nación impresionante. No. Eran una nación muy débil. Bajo los estándares de la historia, Israel y Judá debieron de haber desaparecido hace siglos, mucho antes incluso que la historia de Nahum, y son preservados hasta el punto que siguen hoy en día, pero no por su virtud, sino porque Dios quiere mostrar su gloria en que Él agarra a lo menospreciado del mundo,
a lo débil, a lo que no tendría ningún valor para este mundo, y Él mismo le otorga su gracia, su misericordia y los eleva. Tú y yo, hermano, hermana, no merecíamos vivir un día más y se nos es prometida la gloria eterna por Cristo. Un lugar más alto que tenga cualquier ser humano, no importa la riqueza o el poder que tenga. A ti, en la fe en Jesucristo, te es dado un lugar de preeminencia mucho más alto, que es pasar de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Entonces Dios está haciendo este contraste con la debilidad de Judá. También, mis hermanos, porque Dios es fiel en sus promesas. Independientemente de si Judá obedece o no obedece, Dios ya estableció desde el Génesis el linaje del cual vendría su Hijo Jesucristo. Entonces, aunque Israel y Judá a lo largo de su historia desobedecieron muchas veces, y el siguiente domingo vamos a hablar como del punto culminante del juicio de Dios aún para la nación de Judá, el hecho que él prometió primero que iba a ser por medio del linaje de la mujer, de aquel que vendría que aplastaría la cabeza de la serpiente, que en Abraham serían benditas todas las naciones, más adelante que un descendiente de David tendría el poder y el reino para siempre, Dios no va a dejar que el propio pecado de la nación de Judá estorbe o impida sus planes. Hay demasiado en juego. Entonces, también por amor a su propia palabra y a su fidelidad, es que está protegiendo a Judá. Este resguardo que él está haciendo en ellos, hermano, quiero que nos quede muy claro, no lo merecen. De hecho, en muchas situaciones, Judá es peor que Nínive, porque Nínive al menos podría apelar cierto grado de ignorancia. No tanto, porque ya vimos Jonás. Aunque ya pasaron bastantes años, definitivamente el mensaje de Jonás ya fue dicho hacia Nínive. Pero el juicio hacia Judá, como lo veremos el siguiente domingo, también tiene cierto grado de severidad, porque es una nación que tiene más conocimiento. No es lo mismo, hermano, hermana, alguien que muere sin nunca haber escuchado el Evangelio, a alguien que muere habiendo escuchado muchas veces el Evangelio y jamás creerlo. Tiene muchas más consecuencias. Ambas merecen la condenación eterna, pero hay mucho peso cuando hay conocimiento atrás de eso. Entonces, no son porque son mejores los de Judá, sino porque Dios se gloría en abatir al orgulloso y enaltecer al débil. En la Biblia vemos varios ejemplos. ¿Qué pasó con José y sus hermanos? Sus hermanos de José eran tremendamente arrogantes y finalmente, ¿cómo termina la historia de José? Ellos hincados, postrados delante de José. Vemos la historia de Saúl y David. Saúl en su orgullo desobedeció a Dios y fue abatido, y David, el humilde pastor, fue elevado a ser el rey, que sería el ejemplo para el resto de los reyes. Aún cuando pecó con lo de Betsabé, Dios lo mantuvo, no por David, sino por gracia, esa postura. Dios se glorifica, Dios muestra su poder cuando agarra a lo débil del hombre y lo enaltece. Y el otro ejemplo es Daniel y Nabucodonosor. Daniel era un prisionero. Daniel era un cautivo de Judá, fue traído a Babilonia, y Nabucodonosor es de los seres humanos que han tenido más poder en toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, Nabucodonosor fue el que fue hecho como una fiera, comiendo pasto como los animales, y Daniel pasó de ser un prisionero a ser el segundo al mando, no nada más del imperio babilonio, sino del imperio que siguió, que fue el imperio persa. La Biblia nos muestra cómo al Señor le gusta mostrar este poder de agarrar al débil y enaltecerlo y abatir al fuerte. Y esto, mis hermanos, es porque si te encuentras en un lugar de arrogancia, de orgullo y mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, de confiar en la carne, estás en contra de Dios. Te vas a encontrar queriendo oponerte a Dios y no vas a prevalecer. En el tiempo de Ezequías, o sea, vamos a ponerle unos 20, 30 años antes de esta profecía, mis hermanos, Dios ya había mostrado este contraste entre debilitar al fuerte y fortalecer al débil. Vamos a continuar el relato, mis hermanos, de cuando Asiria quiso atacar a la nación de Judá. Esto está en 2 de Crónicas 32. Vamos para allá. Empezamos a leer algunos versículos en cómo Asiria se estaba acercando y Ezequías tuvo que preparar las defensas, así como las tiene que preparar Nínive, pero son desenlaces radicalmente diferentes. 2 de Crónicas, capítulo 32, y vamos a leer del versículo 6 al 19. Dice así, esto hablando acerca de Ezequías. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza a la puerta de la ciudad y les habló dándoles ánimo. Sean fuertes y valientes,
No teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ahorita vamos a continuar con esa parte de la Biblia, mis hermanos. Mientras ellos confían en carros y caballos, nosotros confiamos en Jehová el Señor nuestro. Son confianzas totalmente distintas. Una es temporal, limitada, con un poder no absoluto, y el otro es eterno, con un poder absoluto. Solamente por el tipo de confianza racional, lógicamente, es más sabio confiar en Dios que confiar en la carne. Y sin embargo, en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones y pensamientos, hay una notable tendencia en que aún los cristianos tenemos como debilidad el estar apoyándonos en el brazo de la carne. Y eso Dios, a veces el peregrinar del cristiano, es un proceso en el que Dios nos pule en no dependas de la carne, depende de mí, no dependas de la carne, depende de mí. Y muchas de las aflicciones que nosotros vivimos en esta tierra es precisamente para quitarnos esa dependencia. Dios no va a tener rivales ni competencia en cuanto a la gloria que Él debe tener. Con Él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Hay unos salmos que son especialmente difíciles a veces de leer, mis hermanos, porque hemos torcido los cristianos a veces el tema del amor a los enemigos y nos volvemos, por ahí hay quienes dicen el 11º mandamiento, sé cordial, en el aspecto en el que estamos dispuestos a renunciar de las cosas más esenciales de la palabra, de nuestra fe, con tal de ser un poco más aceptables, menos ofensivos al mundo. Y uno de esos salmos, o algunos de esos salmos que son difíciles de leer, son los salmos imprecatorios. Son salmos en los que el autor está pidiendo venganza sobre los enemigos. Ahorita, de hecho, leímos un versículo, ese Salmo 28 que hace rato leímos, tiene un versículo, el versículo 4 es una porción imprecatoria en la que el autor del Salmo le está pidiendo a Dios que destruya a los enemigos, dales como se merecen, págales como les es merecido, dales conforme a su obra que es malvada. Y esto es, mis hermanos, no por un deseo individual o egoísta de venganza, sino porque vemos en la Biblia legítimamente que nosotros como creyentes debemos anhelar que el bien prevalezca sobre el mal. Sí amamos a nuestros enemigos, sí les predicamos el evangelio, sí mostramos el carácter, pero sabiendo distinguir que jamás vamos a estar de acuerdo con la maldad del malvado. Sí debe haber una separación en nuestra mente y en nuestros corazones. No porque estemos en el mismo mundo, vamos a pertenecer al mundo. Entonces existe esta separación. Vamos a continuar en el versículo 9 de ahí de 2 de Crónicas, mis hermanos. Dice esto. Después de esto, mientras Sennacherib, rey de Asiria, estaba sitiando Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén a decirle a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué están ustedes confiando para que permanezcan bajo sitio en Jerusalén? No los engañe Ezequías para entregarlos a morir de hambre y de sed, diciéndoles: el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿Acaso no es el mismo Ezequías el que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de un solo altar ustedes adorarán y sobre él quemarán incienso? ¿No saben lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de esta tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de la tierra librar su tierra de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron completamente pudo librar a su pueblo de mi mano para que el Dios de ustedes pueda librarlos de mi mano? Ahora pues, no dejen que Ezequías los engañe y los extravíe en esta forma. No crean en él, porque ningún Dios de ninguna nación ni reino pudo librar a su pueblo de mi mano ni de la mano de mis padres. Cuando menos los librará de mi mano el Dios de ustedes. La burla de el asirio hacia el poder de Dios. Una de las formas en las que los imperios antiguos, las naciones antiguas, mostraban que su Dios era el verdadero, era la supremacía que ejercían sobre las demás. Si yo estoy conquistando a otras naciones, quiere decir que el Dios de esas naciones es un Dios débil y yo, el imperio conquistador, mis dioses son fuertes. Así era como se medían el tema de las religiones. Y por eso es que los grandes imperios impusieron
su religión y muchas de esas naciones agarraron la religión del imperio correspondiente porque había una muestra en combate de que el Dios, entre comillas, de esa nación era más poderoso. Humanamente, seguían esa tendencia. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta ese momento Asiria nunca se había enfrentado ante el Dios único y verdadero. Es muy fácil vencerle a un Dios falso, pero cuando es el Dios único y verdadero, nada prevalece contra él. Y estos asirios, mis hermanos, es una generación después. Si con Nahum estamos hablando de 2, 3 generaciones después de Jonás, el Asiria de Sennacherib es una generación después. O sea, fue rápidamente lo que se olvidó el imperio asirio del mensaje de Jonás hacia ellos. Y hay una burla, un reto directamente hacia Dios, cuando la realidad nos muestra la Biblia que Dios levanta naciones y las tira así como a él se le antoje y como mejor encajen en el plan que él tiene. Así como Asiria fue destruido, mis hermanos, también fue destruido el siguiente imperio, que fue Babilonia, y también el siguiente imperio, que fue Persia, y el siguiente imperio, que fue Grecia, y el siguiente imperio, que fue Roma. Así, Dios fue utilizando el imperio sucesor para destruir el anterior, porque cada uno de estos imperios era malvado. Para más información, lee el libro de Daniel. Ahí viene claramente definido cómo Dios es el que levanta y tira naciones. Entonces, ante esta burla de Dios, Dios va a mostrar su poder ante la arrogancia de Asiria. Dice el versículo 16. Y los siervos de Sennacherib hablaron aún más contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. También Sennacherib escribió cartas para insultar al Señor, Dios de Israel, y para hablar contra él, en que decía: como los dioses de las naciones de las tierras no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Proclamaron esto a gran voz en la lengua de Judá, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para espantarlos y aterrorizarlos, para así poder tomar la ciudad, y hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. El poder y el dinero y la riqueza, mis hermanos, son la gran caída del ser humano. Por eso es que Jesús más adelante va a decir que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Porque cuando estás en una posición de poder, de riqueza, vas a creer que no hay nada que te pueda vencer. Tenemos multitudes de ejemplos en la historia moderna y antigua de cómo aquellos que eran los más ricos terminan siendo los más pobres y en desgracia. Y aún así el ser humano sigue confiando en las riquezas. Aquí Asiria, su perdición fue su propio poder y riqueza porque perdieron de vista el mensaje de Jonás y ahora son ellos el Dios, son ellos su propio Dios. Así tú y yo somos, hermano, hermana. Tenemos ese peligro continuamente. No nada más hay que verlo como algo que hizo un imperio antiguo hace muchos años. Nosotros muchas veces en nuestra mente vamos a preferir ver el aquí y el ahora y poner nuestra confianza en la carne que en Dios. Tanto en arrogancia como también en miedo. El miedo, mis hermanos, es una emoción que a menos que tengas un peligro real, como que un perro te va a atacar o te están asaltando, pero si le tienes miedo a cosas que no son reales, tienes que saber que esa es una forma de idolatría, porque estás poniendo las inseguridades de este mundo con lo que la carne te puede dar en lugar de Dios. Esta era una tentación bastante interesante para la nación de Judá, mis hermanos, para tener miedo, porque les están diciendo que Dios está con ellos, pero sus sentidos, su vista, lo que están viendo ellos, son 185,000 soldados, si no es que hasta más, rodeando la ciudad. Soldados experimentados que han destruido ciudades más grandes que Jerusalén, naciones más poderosas que Jerusalén. Entonces tienes al rey Ezequías, por un lado, diciendo, no ellos confían en la carne, nosotros confiamos en Dios, pero los sentidos de ellos están viendo una situación en la que no es posible que ellos ganen. Tú y yo muchas veces vamos a enfrentar en esta vida situaciones en las que no es posible que tú y yo ganemos. Confiamos en la salud y la salud se va. Confiamos en el dinero se va. Confiamos en la familia y la familia se va. Confiamos en nuestra fuerza y nuestra fuerza se va. Pero esto es bueno en la vida del Hijo de Dios, porque entonces es en ese momento en el que todas las puertas se cierran, todas las luces se apagan, en el que solamente hay una forma en la que esto puede salir adelante y solucionarse, y es cuando Dios lucha nuestras batallas. Y aunque en el momento esas experiencias, esas situaciones de vida no se sienten nada bonitas, muelen la moral, la felicidad se escapa y parece que nunca va a regresar,
Cuando lo vemos al pasado, cómo Dios nos lleva a través de estas situaciones a no confiar en la carne, sino a confiar más en Él. Tenemos una fe fortalecida y nos damos cuenta y llegamos a una conclusión que no tiene sentido para el mundo, pero para aquel que teme a Dios tiene perfecto sentido, en el que tú y yo estamos mejor habiendo pasado por esa aflicción y habiendo sido sacados ahí por Dios, a nunca haber tenido esa aflicción. En el cristiano la prueba no debe ser vista como algo con miedo, sino algo como con tesoro, con anhelo de saber qué es lo que Dios nos va a enseñar a través de la prueba. Es fácil decirlo, muy difícil vivirlo, pero aquí lo estamos viendo. Entonces, versículo 19, y hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Ahorita vamos a leer el resto de la historia. Vamos a regresar a Nahum, mis hermanos. Ahora vamos a ver cómo se contrasta con lo que sigue del capítulo 2. Siguiente punto del día de hoy, mis hermanos, Dios destruye la fortaleza del hombre. El primer punto era Dios debilita al fuerte y fortalece al débil. Segundo punto, Dios destruye la fortaleza del hombre. Dice el versículo 3, el escudo de los valientes es rojo. Los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centelleante los carros cuando están en formación y se blandan las lanzas de ciprés. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas, su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Se acuerda él de sus nobles, se refiere al rey de Nínive, se acuerda él de sus nobles que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla y es preparada la defensa. Aquí Dios les está pintando un escenario que es muy similar a lo que estamos viendo ahorita en Segundo de Crónicas, en la cual ya tienen el ejército desplegado ante ellos. Esos escudos rojos, ese uniforme escarlata que tienen los soldados, está anunciando Dios incluso la forma en la que se van a ver los soldados, que era la forma en la que se verían más adelante los soldados babilonios que iban a conquistar Nínive. Entonces, ahora Asiria no era el que estaba atacando la ciudad, ahora era Nínive la que estaba viendo lo que vio el Judá del rey Ezequías, rodeado completamente de enemigos. Solamente que aquí la diferencia entre la historia de Ezequías y la historia de Nínive es que aquí no está Dios protegiendo a Nínive, Dios está en contra de Nínive. Y esa es una situación muy peligrosa. No hay un lugar más peligroso en el que puedas estar que Dios estando en tu contra. Quita la tranquilidad. Vamos a ver cómo se va materializando el juicio hacia Nínive. Primero, mis hermanos, quita la tranquilidad. Se anuncia el asedio a Nínive por parte de los babilonios. Sabemos que Dios levanta y derrumba a las naciones como Él quiere para su propia voluntad. Y así como puso a Asiria para destrucción de la nación de Israel, que fue lo que leímos el domingo pasado, como las tribus del norte fueron destruidas y dispersadas finalmente por el imperio asirio, así de esa manera ahora Dios va a utilizar a Babilonia para destruir a Siria. El hecho que Dios haya utilizado a Asiria para su propio propósito no quiere decir que Asiria sea un imperio bueno o que sean piadosos. Dios, así como utiliza al justo, Dios tiene el poder y la soberanía para utilizar al malvado. Entonces, así como Asiria fue utilizado para castigar a Israel, ahora Babilonia va a ser utilizado para castigar a Asiria. Dios venga a su pueblo, a lo que destruyeron los asirios, Dios va a vengar a su pueblo con Babilonia. Y Babilonia, veremos el siguiente domingo, cómo conquista finalmente Jerusalén. Y la historia nos dice, la historia bíblica nos muestra cómo esa destrucción que hizo Babilonia, Dios la va a vengar con el imperio persa. El imperio persa también va a oprimir a la nación de Judá y va a utilizar el imperio griego para destruir al imperio persa. Y así, a lo largo de la historia, Dios ha ido vengando a su pueblo. Entonces, Dios tiene control sobre el gobierno humano. Quita la tranquilidad. Dice el versículo 5 y versículo 6. Se acuerda él, el rey de Nínive, de sus nobles que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla y es preparada la defensa. Las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. En contraste con lo que estamos leyendo en Segundo de Crónicas, mis hermanos, el pueblo va a tener miedo. El Segundo de Crónicas, de hecho, es un relato abreviado, resumido de la batalla, de la invasión de Asiria hacia Jerusalén. Si tú quieres ver la historia completa, está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18. Y una de las partes que Segundo de Crónicas no está detallado tanto es que los funcionarios de Ezequías le piden a Sennacherib, que es el que está diciendo todos estos insultos ante Jehová,
le dice, oye, pero ¿puedes hablar en arameo? Porque si hablas en hebreo, aquí los que están adentro de la ciudad van a tener mucho miedo. Y Sennacherib dice, no, no voy a hablar en arameo, lo voy a decir en hebreo para que toda la ciudad escuche y tiemble. Pero, aunque toda la ciudad puede estar temblando, Ezequías, que es uno de los mejores reyes que tiene la nación de Judá en toda su historia, él está diciendo, ellos están confiando en el brazo de la carne, nosotros estamos confiando en el Señor. Pero en el caso de Nínive, dice, el palacio se llena de terror. El rey y sus nobles, que dice que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla y es preparada la defensa, tanto el de más humilde condición de la ciudad de Nínive como el rey protegido, que es visto casi como un dios, todos están igual de aterrorizados. Desde la cabeza hasta los pies de la ciudad de Nínive están completamente petrificados ante el juicio que viene. Ellos no están acostumbrados a defenderse, están acostumbrados a atacar. Quita la seguridad, mis hermanos. Quita la tranquilidad, quita la seguridad. Aquí vemos, mis hermanos, que hay terror en los gobernantes. Vemos también, mis hermanos, estos son juicios temporales. Si esto conllevara al arrepentimiento de la nación de la ciudad de Nínive, sería bueno. Es bueno, mis hermanos, que el poderoso y el no tan poderoso sienta inminencia de muerte porque lo puede llevar al arrepentimiento. Tenemos una gran bendición nosotros como seres humanos del siglo XXI, mis hermanos. La medicina, los hospitales, el agua potable, el drenaje, son cosas que damos por sentado en nuestra vida, pero son cosas que, por ejemplo, Salomón nunca tuvo. En cierta medida, hermano, aunque no lo creas, si tienes un baño que sirve agua potable y electricidad de internet, eres más rico que Salomón. No sé si no, alguna vez lo habías pensado así. Entonces, cuando veas en la Biblia juicios sobre la riqueza, tu mente luego se escapa a Carlos Slim, a Elon Musk, a Bill Gates. No, no, no. A ti Dios te puso en una época en la que no ha habido mejor época para ser humano que la actual. Tenemos mucho. ¿Y esto por qué lo digo, mis hermanos? Nosotros solamente vemos la muerte cuando está cercana, cuando ya es algo materializado en forma de enfermedad o peligro. Pero hasta antes de una sociedad que gozaba de tantas comodidades y privilegios, la muerte, la inminencia de la muerte era lo que podía ocurrir. Los niños se podían morir de una diarrea, te podías morir de deshidratación, podía ser que viniera un imperio, cercara a tu ciudad y te murieras de hambre porque no pueden entrar los alimentos. Nuestra sociedad tiene un peligro en el que nosotros, como sociedad entera, perdemos de perspectiva que va a haber un momento en que nuestra vida se acaba y que vamos a enfrentar a nuestro Creador. Muchas veces, mis hermanos, aunque la inminencia de perder la vida, de morir, es algo que carnalmente no se siente nada bien, para el pecador, para el inconverso, puede ser algo que le traiga enormes beneficios, porque le hace ver que está a punto de extinguirse su vida y está a punto de enfrentar al Creador. ¿Cómo vas a enfrentar al Creador? Vas a enfrentarlo arrodillado, por la maravilla de su misericordia o por lo terrible de su juicio, pero vas a estar ahí. Es saludable, es correcto que nuestro mundo tenga de vez en cuando recordatorios en que esta vida es temporal. Entonces, este miedo podría haber fungido como un instrumento para el arrepentimiento de Nínive. Pero qué blasfemia, qué terrible, que ni aún así se doblegaron los asirios. Versículos 7 y 8. Está decretado, la reina es despojada y deportada, y sus sirvientas gimen como palomas golpeándose el pecho. Aunque Nínive era como estanque de agua sobre la antigüedad, ahora ellos huyen. Deténganse, deténganse, pero nadie se vuelve. Así como quita la seguridad, quita la tranquilidad, quita el valor que nosotros le damos a la carne. Ahí cuando se refiere a la reina es despojada y deportada, dicen los comentaristas, puede referirse a dos cosas. A la reina, a la esposa del rey, que siempre es como la posesión más preciada de cada rey, de cada imperio, pero también podría referirse a la diosa principal de los asirios, que era la diosa Ishtar. Cualquiera de las dos. El punto que está haciendo aquí el profeta es que aún lo más bello que tiene Nínive que ofrecer está siendo quitado y destruido. Es parte de la agonía. Aún en la belleza y en el valor que ellos depositan en lo que tienen, está siendo quitado por Dios. Porque piénsalo en este sentido desde el punto de vista de los ninivitas. ¿De qué sirve el oro y la plata cuando 185,000 soldados te están rodeando? No sirve de nada. ¿De qué sirven nuestros trabajos y todo lo que construyamos en esta vida
si vamos a enfrentar al Dios poderoso de todo el universo. ¿Qué le vas a presentar? ¿Tu casa? ¿Un terreno? ¿Tu familia? Eso no salva. Qué bueno que Dios te lo dio y es para que te regocijes y lo disfrutes, pero es para que apuntes al Creador, que es el que te da todas las cosas. Lo más precioso del hombre, mis hermanos, es nada ante Dios. La desesperación y el caos descienden sobre aquel que le es quitado su ídolo. La confianza en la carne nos hace vulnerables al terror porque está basada en lo temporal. Ve el descontrol que hay. Ahora ellos huyen, al final del versículo 8. Ahora ellos huyen. Deténganse, deténganse, pero nadie se vuelve. Este es el lenguaje de un general o de un rey que le está pidiendo a su ejército que no huyan de la batalla. Deténganse, pero nadie lo está escuchando. Es un caos y un terror absoluto el que tiene, Nínive porque está siendo atacado. Así somos nosotros cuando nos apoyamos en el brazo de la carne. El brazo de la carne no es confiable. El brazo de la carne falla, es falible, tiene error y nunca nos va a otorgar lo que Dios otorga. Salud, dinero, fama, ideología, nuestra propia confianza, nuestra propia fuerza en el momento. Mientras el mundo te dice confía en tu corazón, la Biblia te está diciendo en el momento en el que confíes en lo temporal, debes de saber que esto te será quitado. Y a menos que estés afianzado en la firme ancla del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, te vas a volver loco. Eres vulnerable al miedo, eres vulnerable al terror entre más confianza tengas en la carne. Nunca es sabio. Este mundo es temporal, este mundo está terminando. Y si aún así te apoyas en las cosas que está dando este mundo y no en el Dios eterno, eres un necio. Ese es el mensaje fuerte de Proverbios, constantemente lo está refiriendo. Ese es el necio, aquel que desprecia la sabiduría de Dios y no, mejor yo por mis propios caminos. Asiria hizo eso. Nínive está haciendo eso. Aquí en ningún momento, y lo vamos a ver hasta el final del capítulo 3 la siguiente domingo, en ningún momento vas a ver que Nínive clama a Dios o pide perdón, o no vas a ver nada de lo que vimos en Jonás. Ellos están en terror, están en el caos y prefieren quedarse ahí antes que doblegarse ante el Dios que ya conocen. Estoy convencidísimo que el conocimiento del mensaje de Jonás todavía permeaba en alguna manera en esas generaciones, aunque ya pasaron bastantes años. También, mis hermanos, quita lo material. Ya les quitó la tranquilidad, la seguridad, quita el valor, quita lo material. Dice el versículo 9 y 10, vamos a leerlo también de una vez. Saqueen la plata, saqueen el oro. No hay límites a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, sí, desolada y desierta. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. Siglos de riqueza acumulada, mis hermanos, en las que no había una forma posible en la cual eso podría destruirse o pasar, es quitado de inmediato. La historia nos muestra que 30 años después los babilonios van a entrar y van a sacar toda la riqueza de Asiria, con lo cual ellos mismos van a impulsar sus propias conquistas que van a llegar incluso hasta la ciudad de Judá. Siglos de riqueza acumulada son robados en un instante. Nínive, mis hermanos, pasa de ser la ciudad más rica e importante del mundo en ese momento a ser polvo y olvidada. Hoy se sabe que Nínive está en alguna parte cercana al río Tigris, en Irak, pero no hay nada ahí. Son comunidades pequeñas y las ruinas apenas si fueron descubiertas hace algunos siglos. Dios borró por completo la ciudad eterna de Nínive. Murallas de 30 metros de alto, del imperio más fuerte del mundo, llena de plata, llena de oro, llena de riquezas. Hoy es una tierra árida en la cual uno jamás podría pensar, a menos que se meta a lo que la escritura nos dice, uno jamás pensaría que ahí estuvo el trono del poder en este mundo. Pasó de ser la ciudad más rica a ser polvo y olvidada. Nos recuerda mucho a la historia, a la parábola del rico insensato, que tiene graneros y que dice, alma, descansa, mira cuánto has hecho. ¿Y qué le dice Dios? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. El quebranto absoluto por perder ídolos, mis hermanos, es mejor que la destrucción venidera. Puede ser más enfático en el mensaje del siguiente domingo, mis hermanos. Lo que estamos leyendo aquí suena horrible, suena terrible. Lo que sufrieron los ninivitas es realidad. Fue merecido, sí, por la venganza de Dios, definitivamente, pero es terrible lo que están viviendo. Vamos a ver el siguiente domingo el relato de la conquista de Judá.
esto que están siendo conquistados los ninivitas, también lo va a sufrir Judá eventualmente, y vamos a ver también la razón de por qué Judá, aunque son protegidos en 2 de Crónica 32, en el relato, unos capítulos más adelante, ya no son protegidos en el último capítulo de 2 de Crónicas. Pero entiéndelo que aunque lo que estés leyendo sea muy severo, son juicios temporales, son juicios terrenales. Si esta locura que vamos a ver, y sobre todo ahí en los últimos versículos del capítulo del día de hoy, mis hermanos, si esta locura te lleva al arrepentimiento, eso es excelente y es mejor a no haberlo tenido. Porque esta locura que estás viendo aquí y lo que vamos a ver que le pasó a la nación de Judá es un juicio terrenal. Pero si pasas de esta vida sin depositar tu confianza, sin clamar por la salvación de Dios, las calles manchadas de sangre, el terror, el miedo, la pobreza, la enfermedad, la soledad, es tu cielo. Y rápidamente las cosas se van a poner peor. Porque enfrentarás al Creador del universo y pasarás de un juicio eterno, de un juicio terrenal y temporal a un juicio eterno. Este es el cielo de los ninivitas. No vemos en ninguna parte de la Biblia que ellos se hayan arrepentido, clamado a Jehová. Si nunca lo hicieron, esto que estás leyendo es el cielo de los ninivitas y eso es atemorizante. Atemorizante por la severidad del castigo de Dios, pero porque también nos da un contraste precioso, mis hermanos, de ver, y porque aunque nosotros debemos amar a Dios simplemente por quién es Él, la verdad es que sí ayuda en el combustible de nuestro amor y de nuestra honra a Dios el ver de qué es lo que nos salvó. El verlo como el Salvador, pero verlo también de qué fue lo que nos salvó. El quebranto absoluto por perder ídolos, que es lo que le está pasando ahorita a los ninivitas, es mejor, mis hermanos, es mejor todo esto que la destrucción venidera. Sigue siendo un mejor destino esto, si es que esto te lleva al arrepentimiento. Ahora, esto contrasta, mis hermanos, con lo ocurrido a Judá en su defensa. Vamos a leer otros 4 versículos de 2 de Crónicas 32, mis hermanos, para que conozcamos el desenlace de esta historia. Segundo de Crónicas 32, versículos 20 al 23. Dice así: pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. El Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y capitán en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Y muchos traían presentes al Señor en Jerusalén y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá, de modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. Estás en la muralla y estás viendo, aquí no dice el número, pero el segundo de Reyes sí lo dice, que los que murieron por este juicio de Dios hacia los asirios fueron 185,000 soldados. De hecho, nunca vemos en toda la escritura, y eso a lo mejor porque no nos da los habitantes que había en Sodoma y Gomorra, pero en ninguna otra parte de la escritura vemos un número tan grande de personas que perdieron la vida al unísono por juicio de Dios. Entonces, imagínate estar viendo a tu ciudad rodeada de 185,000 soldados, todos veteranos de guerra, fuertes, armados, expertos en batalla. No es una turba, no, es un ejército disciplinado que saben lo que hacen. Ves tu ciudad todos con miedo, son a lo mejor los soldados que hay dentro de la muralla a lo mejor son unos 10,000, 20,000. Sabes que viene la destrucción. Y tú dices, pues es que lo único que podría sacarnos de esto es que todos los soldados se murieran. Y en ese momento todos se mueren. No fue Dios diciéndole a Judá, mira, pon tú tantito y yo pongo el otro tantito y te voy a sacar. Hay muchas veces en las que la vida cristiana, mis hermanos, sí, la vida cristiana requiere de diligencia, requiere de vigilancia, de esfuerzo, de nosotros entregarnos a vivir una vida piadosa. Sí, y no voy a quitar eso, mis hermanos. Pero también nosotros nos vamos a encontrar muchas veces en la vida en la que ni las manos metimos. Y yo espero, hermano, hermana, que tú encuentres mucho ánimo y fortaleza cuando auténticamente te encuentres en situaciones en que dices, es que este no fui yo, este sí fue enteramente Dios. Ahí vemos en la historia de Elías cómo Elías es llevado al desierto y él no tuvo que arar, él no tuvo que buscar, que recolectar. El relato dice ahí en Reyes que llegaban cuervos y le daban de comer. Que Dios te permita ver a sus cuervos llevándote de comer.
Es uno de los ánimos, de las fuerzas que más da, porque aunque sí, tenemos responsabilidades que cumplir, qué bueno, gracias a Dios, que no es en base a nuestro cumplimiento de lo que Dios nos manda, su bendición, sino porque es porque Él tiene gracia y amor para con sus hijos. Entonces, todos los soldados, dice nuevamente el versículo 21, el Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y capitán en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra. Imagínate perder un ejército de 185,000, por eso lo mataron cuando regresó. Y así como llegó altivo, regresó humillado a tal grado que su propia nación lo traiciona y lo mata. ¿Dónde está el Sennacherib que dice, cuánto menos los librará de mi mano el Dios de ustedes? Dios prevalece contra el hombre y sobre todo contra el malvado. Prevalece contra el hombre malvado, mis hermanos. Nosotros tenemos esa esperanza. No deseamos una venganza sobre nuestros enemigos con resentimiento, sino con una esperanza amplia en que Dios es justo y que es más glorificado Dios cuando Él mismo ejerce su justicia a cuando nosotros ejercemos nuestra visión tan limitada de lo que es justo y de lo que no es. Entonces, contrasta mucho con lo ocurrido en su defensa. Último punto, mis hermanos. Dios devora al que se cree devorador. Versículos 11 al 13 de Nahum 2, mis hermanos. Dice así Nahum 2, 11 al 13. ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? ¿Dónde andaban el león, la leona y su cachorro sin que nada los asustara? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presa sus cuevas y de carne resgarrada sus guaridas. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros. La espada devorará tus leoncillos. Arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Se está materializando el juicio de Dios hacia Nínive. Si Dios le place, puede humillar al fuerte y al orgulloso, hermano. La jactancia de las naciones en su propia fuerza es necedad. ¿Por qué es necedad que las naciones se jacten en su propia fuerza? Porque Dios les dio la fuerza. ¿Por qué es necedad que nos jactemos en nuestra salud? Porque Dios te la dio. En nuestra riqueza, porque Dios te la dio. En nuestra familia, porque Dios te la dio. ¿Cómo podemos encontrar más satisfacción en un ídolo que en Dios, que es el que nos está dando todos los beneficios en nuestra vida? La vida cristiana va a consistir en este proceso en el que somos pulidos para que nada compita con la honra que merece Dios. Y no es un Dios megalómano que requiere nuestra adoración porque si no Él no se siente poderoso. Ese celo y esa venganza de Dios viene porque Él es el único digno de ser glorificado, de ser amado. En el momento en el que Él no se comporte de esta manera, entonces quiere decir que hay algo por ahí que legítimamente, que correctamente tiene el mismo valor o el mismo poder que Dios. Y entonces Dios no es Dios. Hay mucho en juego. No nada más es la muestra de la venganza y el celo terrible de Dios. El león de leones, el que más adelante va a ser llamado el león de Judá, es el que decreta la aniquilación del poderoso. El Señor de los ejércitos, que es el título que está utilizando ahí en el versículo 13, aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Ese título, mis hermanos, es usado en el contexto de guerra y de batalla en el Antiguo Testamento. Por eso es que casi no es usado en el Nuevo Testamento, más que por ahí una vez en Santiago. Es utilizado más en el Antiguo Testamento porque aparece en las profecías y en las batallas que ejerce la nación de Israel o de Judá contra sus enemigos. Que el que está con ellos no es un diosito, no es un idolito, no es una creencia, no es una ideología, es el creador, el maestro del universo, quien está atrás de su pueblo. En Cristo, mis hermanos, ese es tu respaldo. Ve qué palabras tan terribles. Aquí estoy contra ti. ¿Qué es mejor, mis hermanos? Escuchar estas palabras, ver a Jesucristo, ver su sacrificio, creer en Él y entonces ya no ser llamado más enemigo de Cristo y ser llamado su hijo y pasar por ese dolor repentino, esa agonía repentina de ser hallados faltos delante de Dios aquí en esta vida, o que escuches el aquí estoy contra ti una vez que estés delante de su trono y cuando ya no hay más tiempo. Aquí estoy contra ti.
Ahora vemos, en contraste, avanzas y no es un Dios diferente, es el mismo Dios. Hay un equilibrio perfecto, un balance bellísimo entre el celo y la venganza de Dios y su gracia y misericordia. Avanzamos unas páginas más adelante. Se te llama coheredero, se te llama hijo de Dios, se te llama amigo de Dios. Nación santa, real sacerdocio. ¿Cuántos adjetivos Pablo y los apóstoles le dicen a los otros cristianos que son los santos, que son justificados, que son redimidos? Oye, pero Dios estaba contra mí. Ajá. Así de grande es su amor. Así de grande es su poder. Y que aún así el ver ese despliegue de su gracia y misericordia no sea suficiente para el corazón humano para rendir toda su vida ante Él, por eso viene la venganza. Por eso viene el infierno. Es terrible nuestro pecado, sí, pero es peor el haber permanecido en pecado cuando Él abrió la puerta de salvación para todos. Entonces, mis hermanos, Dios no compite por la adoración, no compite por la humillación del hombre. Toda rodilla se doblará, toda. En el incrédulo, la rodilla se doblará para destrucción. En el creyente, la rodilla se doblará para glorificación. Como vimos, mis hermanos, ninguna fortaleza prevalecerá contra Dios. Y lo que somos y tenemos es porque Él lo quiere así. Estás exactamente en la situación que Dios tiene el control sobre ella. No te estás saliendo del corral. Aun cuando somos disciplinados y enfrentamos las consecuencias de nuestro pecado, aún en eso Dios está en control. Somos de Dios. Si Dios lo está permitiendo, ¿quién eres tú para detenerlo? Esa es la confianza que tenemos. Y entonces, cuando enfrentemos tiempos de enfermedad, de no tener dinero, de muerte, el dolor está ahí y es correcto que vivamos nuestro luto. Pero la esperanza permanece. Porque Dios no nada más es el Dios del aquí y el ahora, sino es el Dios eterno. Y para siempre estaremos con Él. En los cristianos, mis hermanos, no habrá lealtades divididas. Y nuestro peregrinar consiste en abandonar el brazo de la carne y apoyarnos en el único y eterno Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites meditar en tu palabra. Gracias porque eres un Dios que nos defiende, que nos respalda, con gran poder, con gran gracia, con gran misericordia, con gran santidad. Gracias porque podemos descansar en ti, mientras el mundo descansa en cosas inútiles, en cosas no eternas. Por tu puro amor y misericordia nos permites descansar en el eterno mensaje de tu evangelio y en tu eterno poder, sabiendo que en algún momento esta tribulación pasará, pero tu palabra nunca pasará. Ayúdanos a vivir a la luz de este mensaje, a la luz de tu palabra y a la luz de un Dios glorioso que se exalta en fortalecer al débil y abatir al fuerte. En tu nombre lo pedimos y lo rogamos. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, para el pueblo de Dios. A su nombre sea la honra y gloria por siempre. Amén.